Dios te bendiga. Bienvenido a este momento que estamos llamando discipulado para la iglesia de los tiempos finales. Soy el pastor Ed Pinilla y junto a mí está mi discípulo amado, el hermano Isaac Pinilla. Dios te bendiga, Isaac. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de hacer este estudio contigo. Muy buen día para ustedes, los que nos siguen y los que nos miran a través de YouTube o Facebook. Dios les bendiga. Amén, gracias. Miren, hemos comenzado este estudio con Isaac con el propósito de poder enseñar un poco más de la palabra de Dios a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. El estudio de hoy se llama precisamente cómo estudiar la Biblia en estos tiempos. Va a ser un estudio corto, breve, pero va a ser sustancioso si usted puede ponerlo en práctica. Yo quiero darte, primero que todo, la bienvenida y quiero motivarte a que camines con nosotros durante estas enseñanzas que vamos a estar pasando semana a semana, que van a llegar frescas a tu celular, van a llegar frescas a tus redes sociales. Aprovecha el tiempo porque yo quiero decirte una noticia. Cristo viene, amén. Y es importante que hagamos esto. ¿Por qué queremos hacer estos cursos? Es evidente que la iglesia de este tiempo, Isaac, está pasando por unos retos bastante fuertes, ¿no? Las luchas y los retos que se nos han puesto en este tiempo son verdaderamente fuertes. Y a mí me parece, yo tengo una perspectiva personal de que la iglesia de este tiempo no se está preparando debidamente para recibir al rey. La iglesia de este tiempo se volvió una iglesia muy light y necesita meterse cada vez más con Dios. No vamos a poder nosotros justificarnos delante del rey cuando venga por la falta de conocimiento que tengamos. Si tenemos las herramientas que tenemos hoy en día, porque tenemos muy buenas herramientas, Isaac, para estudiar, eso lo hemos venido hablando conmigo, pero yo quiero que entendamos todos que es importante comenzar a estudiar la escritura. Y como te dije, vamos a comenzar con este tema, cómo estudiar la Biblia en estos tiempos. Y quiero invitarte a que leamos dos versículos de la Biblia. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice ese texto, Isaac? Acompáñame con ese texto. Ok, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Vea qué hermoso versículo. ¿Quién nos está hablando ahí? Nuestro propio Rey, el Señor Jesús, al que nosotros tenemos que seguir, al que nosotros tenemos que emular. Él es el que nos está hablando de que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Pero en el Antiguo Testamento hay un texto también maravilloso en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice ese texto, Isaac? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Amén. La ley de Jehová y para cumplirla. Y Amén. para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Encontramos, Isaac, en estos textos dos palabras muy importantes. La primera dicha por Jesús, que escudriñemos, y la segunda dicha por el maestro de la ley, Esdras, que nos dice que inquiramos en la escritura. Estas dos palabras vienen de dos idiomas diferentes, de dos orígenes diferentes. La primera, escudriñar, viene del griego, ¿no es cierto? Eranau, que significa, escúcheme, investigar. Significa investigar, ir más allá. Y la otra, que es la palabra inquirir, que viene del hebreo darash, que significa escudriñar, ¿no es cierto? Indagar y averiguar. Creo que el Señor quiere que nos metamos más allá. El problema del cristiano es que anda muy por encimita, ¿no es cierto? Isaac, nosotros hemos visto eso. Le gusta como nadar como en las aguas más pequeñas, ¿no es cierto? Pero el Señor nos pide que nos metamos a aguas más profundas del estudio de la Escritura. Por supuesto que hoy vamos a comenzar con un tema sencillo, es más un tema motivacional, porque vamos a tener tiempo para estudiar la Escritura de diferentes maneras. Amén. Yo tengo una pequeña conclusión a estas dos palabras que le ha dado un significado, yo personal, un significado que para mí es especial. Y para mí escudriñar e inquirir es la unión de dos palabras que significa profundizar en el estudio de la Escritura. Examinando la escritura con mucha atención para llegar al conocimiento, escúcheme, total de lo reflexionado en ella. Entonces el Señor lo que nos pide es que nos metamos un pasito más adentro cada día. Y dentro de este estudio que vamos a tener muy breve, vamos a ver cuatro cosas, Isaac, cuatro cosas que nosotros necesitamos para tener por lo menos un estudio más profundo de la escritura. Después vamos a ir creciendo más. Pero por lo menos comencemos con cuatro cosas que nos pueden ayudar
Amén. Vamos a leer la primera. Pasemos a la otra hoja, Isaac. ¿Cuál sería esa primera cosa que nosotros tenemos que hacer? ¿No es cierto? Que nosotros tenemos que hacer para estudiar la Escritura. Léeme ese título ahí en el punto 1. Les recuerdo, esto lo estuvimos haciendo con mis hijos. En la edición está Emanuel, en la ayuda del estudio también, y en edición está Isaac. Y como familia queremos meternos de lleno en la palabra y te queremos motivar a que también lo hagas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Isaac? Ora a Dios antes de iniciar la lectura bíblica. Comenzamos por algo muy sencillo, que es orar. El problema es que si no oramos, menos vamos a estudiar la Biblia. Si no hay oración, menos vamos a estudiar la Biblia. Pero ¿por qué orar antes de leer la Biblia? El propósito de orar es muy sencillo, ¿no es cierto? Antes de leer la Biblia, nosotros tenemos que orar para que aumente el impacto de la palabra de Dios en nuestro corazón, para que la entendamos a cabalidad. Cuando nosotros oramos, pedimos dirección a Dios. Le pedimos a Dios que nos guíe, porque necesitamos su dirección. Por allá en la Biblia, en Juan capítulo 16, versículo 13, déjenme leerle este texto, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La idea de orar es que yo tengo un encuentro con el Espíritu de Dios para que Él me guíe en la palabra. La palabra no se lee, Isaac, para que entendamos a la loca. A ver, ¿por dónde comienzo? No, me gusta mucho esto. O no leemos la palabra de Dios por sentimientos, sino que la leemos con dirección del Espíritu Santo. Aparte de dirección, cuando estamos ahí antes de leer la Biblia, en nuestra oración, pedimos a Dios sabiduría, y es que la necesitamos. Porque muchas veces nosotros no entendemos la palabra de Dios y necesitamos sabiduría. ¿Para qué? Para entenderla primero, para ponerla por obra segundo. Y la Biblia dice allá en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos. Entonces usted en su oración le dice al Señor: Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Quiero entenderla. No quiero leerla por leerla, porque es muy triste ver cómo la gente hoy en día lee la Biblia por leerla. También cuando estamos orando pedimos fe para poder leer la Escritura. Porque estaba hablando con mi hijo Isaac, y con mi familia en el devocional pasado, que muchas veces cuando leemos la Biblia, la leemos como si fuera un libro normal. Pero la Biblia es el único libro, escúchame, que hay sobre la tierra que se puede leer de manera que sobrenatural, porque es un libro sobrenatural, porque es la palabra de Dios, amén, porque es la palabra que viene de Dios, y para leerla hay que tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será que, Isaac, sin fe vamos a agradar a Dios? No, sencillamente no. Entonces necesitamos pedirle en medio de la oración. Antes de leer la Escritura, necesitamos pedirle al Señor fe. También debemos pedirle al Señor capacidad. ¿Para qué? Para memorizar eso que estamos leyendo. Porque si no tenemos la capacidad para memorizar, simplemente pasamos por ahí, pero después no vamos a recordar la palabra cuando la necesitemos. La Biblia dice en el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En algunas versiones dice, en mi corazón he memorizado tu palabra para no pecar contra ti. Y por último, en la oración pedimos obediencia. ¿Obediencia por qué? Porque necesitamos obedecer la palabra. Recuerden que la mayoría de cristianos tienen problemas por desobedecer la palabra. Y la palabra es muy clara cuando dice, el que me ama, Jesús lo dice, el que me ama obedecerá mi palabra. La oración es fundamental para estar conectados con Dios y para estar conectados con su palabra. Fundamental. Ahora vamos a hacer una segunda cosa. ¿Qué es esa segunda cosa que vamos a hacer, Isaac? Leámosla para todos. Lea la Biblia todos los días. ¿Lea la Biblia cuánto, Isaac? Todos. ¿De vez en cuando? No. Vea, escúcheme. Hay una revista cristiana que se llama Acontecer Cristiano, junto a otra revista en Estados Unidos que se llama Lightway Research, que dicen en una encuesta sobre la lectura de la palabra que solamente el 19% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia todos los días. ¿Qué le parece a usted eso? Solamente el 19% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia todos los días.
Otra encuesta decía 26% la leen algunas veces o una vez en la semana. 14% más una vez a la semana solamente cuando va al templo, posiblemente. Y 22% decía alguna o una vez más al mes. Hermano, ¿qué está pasando con la iglesia? Queremos estudiar la Biblia, pero no hemos empezado por lo más sencillo, por leerle. ¿Qué le parece a usted que la iglesia no lea la Biblia, Isaac? Pues que no van a estar preparados para cuando llegue nuestro Señor Jesús. No vamos a estar preparados. Tenemos que meternos con la escritura. Ahora, para leer la Biblia y para escucharla, hoy en día tenemos aplicaciones muy buenas. Isaac, ¿qué aplicación utilizas tú en tu celular para escuchar o leer tu Biblia? La YouVersion, que por cierto les estaremos dejando el link en la descripción. Amén. Entonces, no, YouVersion no nos está pagando por esto, pero es que nosotros en nuestros celulares tenemos YouVersion, donde tú puedes utilizar planes, diferentes tipos de planes, la lectura en la Biblia por un año, ¿no es cierto? No tienes ni siquiera que programarla como se hacía en el pasado, sino que ya sencillamente vas a tener la Biblia en un año ahí que te va a decir cada día lo que tienes que leer de manera sencilla. Lo que nos falta no son herramientas, lo que nos falta es consagración para podernos meter con la palabra de Dios. Entiéndelo. Yo escribí algo aquí que quiero dejarte ahí para que tú lo escribas también en tus apuntes. Escúchame esto es importante. Yo soy de los que piensan en esto, que un cristiano consagrado, verdaderamente consagrado, debería leer la Biblia mínimo, Isaac, mínimo una vez al año, durante todos los días del año. Se lo voy a repetir. Yo soy de los que piensan que un cristiano mínimo debe leer la Biblia mínimo una vez al año y debe leerla durante todos los días del año. Es importante la lectura. Ahora, vamos a leer un tercer punto, Isaac, que es muy importante también y que nos puede ayudar en este tiempo para crecer. ¿Cuál sería ese tercer punto, Isaac? Sería, utilice comentarios y libros de ayuda. Amén, amén. Utilice comentarios, si no entiende, utilice comentarios para estudiar. Tenemos algunos libros que tiene aquí Isaac. Solamente escríbenos la portada de ese libro. ¿Para qué nos serviría? ¿Qué nos enseña ese libro? Mostrémoslo, Isaac. A ver, este enseña sobre las doctrinas bíblicas. Amén, muy importante, amén. Aquí tenemos un pequeño libro que nos ayudaría a estudiar ¿qué idioma? El griego. ¿Por qué? Porque el griego es el idioma original del Nuevo Testamento. Utiliza, hermano, compendios manuales de la Biblia, diccionarios de español para que puedas entender, alguna que otra concordancia bíblica. Yo tengo muchos libros, si usted quiere y necesita, se los puedo prestar, hermano, con carácter devolutivo. Pero también le digo una cosa, si usted entra a internet, ahorita hay muchas páginas, Isaac, que nos van a nosotros ayudar. Nos van a ayudar porque ya hay libros PDF como este tan importante, Teología Sistemática del hermano Wayne Grudem, que podemos utilizarla. No puede faltar este. Esta es una Biblia de estudio, una Biblia de estudio. Utiliza una Biblia de estudio porque eso es bueno para nosotros, para crecer en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que no falte de pronto un diccionario bíblico, una tabla cronológica que puedes encontrar en internet, ¿no es cierto? Atlas bíblicos, comentarios de la Biblia, hay por doquier. Hermano, lo que nos falta es deseo. Herramientas hay, vuelvo y te lo repito, pero nos falta el deseo, amén. Es muy importante eso. Por último, y no menos importante, Isaac, ¿qué debemos hacer para estudiar la Biblia? Medite en la palabra leída. Ok, ya entramos en la Biblia. Ya oramos como primer punto. Segundo, comenzamos a leer la Escritura de una manera organizada, tener un plan de estudio. Tercero, utilizamos unas herramientas como libros de ayuda. Por supuesto, busque libros que sean de sana doctrina. Si necesita consejos acerca de eso, con mucho gusto estoy para servirle. Pero por último, después de haber leído la Biblia, comience a meditar en la palabra. La meditación implica, escuche, llenar nuestra mente de la palabra de Dios y reflexionar sobre sus verdades. Eso es fundamental. ¿Qué nos va a dar esto a nosotros? Como resultado hará que nosotros seamos creyentes maduros. Usted sabe, mi lucha es porque muchas veces veo que los hermanos no crecen porque les falta madurez. Pero ¿qué me está hablando a mí eso?
que son personas que no han, escúchame, estudiado la escritura, que no han sacado tiempo para eso. Están perdiendo el tiempo en su vida cristiana. Si estamos llamados, Isaac, a meternos de lleno, a sumergirnos, a meternos, Isaac, a nadar. Cuando usted va a una piscina, ¿le gusta nadar por los laditos o le gusta meterse de lleno? Yo sé que le gusta irse allá a lo lleno, al fondo. Nosotros también debemos hacerlo. Además, cuando nosotros tenemos los versículos memorizados, según lo que vimos ahorita en el Salmo 119:11, que nos decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, pues se nos va a hacer mucho más fácil meditar en la palabra, pensar en ella, porque nos va a ayudar a aplicarla, que ese es el problema del cristiano. Y ayer estábamos tocando un texto de la Biblia en la predicación de la iglesia, que somos muy buenos oidores, pero malos hacedores de la palabra, y terminamos engañándonos a nosotros mismos. Más adelante, en el Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré. ¿En qué meditarás? En tus mandamientos. En la palabra del Señor. Dice, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Recuerda que la meditación es un tiempo que tú pasas a solas con Dios. Tú debes buscar eso, donde tú pases a solas con Dios, inmerso, sumergido en Dios y en su palabra. Quiero recordarte esos 4 pasitos que vimos hoy para comenzar un buen estudio de la palabra. El primero, ¿vamos a qué? A ver, ¿cuál es el primer paso? Amados hermanos, vamos a orar. Muy bien, Isaac. El segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Leer la Biblia. Leer la Biblia. El tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Utilizar comentarios o libros de ayuda. Amén. Y el cuarto paso, ¿qué vamos a hacer? Meditar en la palabra. Hermano, con esto usted va a comenzar un estudio. Para la próxima sección de esta enseñanza, te voy a enseñar cómo hacer un estudio, escúchame, de la palabra de Dios a través del método que utilizamos en la iglesia que se llama método inductivo. Amén. Algo sencillo. Y después de esto, entonces vamos a comenzar a dar enseñanzas sobre temas específicos de la Biblia, que yo sé que tú quieres aprender y que quieres meterte con esto. Así que te damos gracias de todo corazón. Que el Señor te bendiga. Despídete, por favor, Isaac. No olvides suscribirte y dejar un gran like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos y compartir este video con algún familiar o con algún amigo. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Feliz día.